Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, director de la Agencia Federal de Investigación de México, AFI, con Vicente Fox Quesada, y durante casi una década trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN. García Luna recibió reconocimientos internacionales en Alemania, España y Estados Unidos, por mencionar algunos, y fue el vecino del norte el gran padrino internacional del panista en justificar el proyecto de combate al narcotráfico que implementó García Luna y su patrón Felipe Calderón, la malograda Guerra contra el Narco, que se tradujo en la Guerra del Estado contra enemigos del Cártel de Sinaloa. A 7 años de abandonar el panismo, el gobierno federal y Genaro García Luna quedar fuera de los hilos del espionaje, recolección de información privilegiada de todo tipo y de la seguridad pública de este país, el gobierno gringo, su gran aliado en aquellos tiempos, lo detiene en su territorio para exprimir hasta la última gota de información. Las preguntas saltan: ¿qué harán con dicha información? ¿Y cuántos García Luna tienen los gringos en su agenda? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues la noticia que hoy nos da pauta para platicar en esta mesa y hacer un análisis importante de lo que fue, primero, la captura de Genaro García Luna, allá en Estados Unidos, en donde él vivía después de haber terminado una labor aquí en seguridad pública. Pero Genaro García Luna, este personaje, este triste personaje de lo que ha sido la seguridad pública en este país, la violencia, lo que es esto de grupos políticos metidos en el narcotráfico o el narcotráfico, teniendo a estos políticos en la nómina, todo lo que fue la guerra contra el narco de Calderón, todo lo que significó la mano de García Luna dentro de la AFI, dentro del CISEN, puestos importantísimos que tuvo García Luna dentro de lo que es el espionaje, dentro de lo que es la recopilación de información y sobre todo de lo que se llamó esto de la guerra en contra del narco que Felipe Calderón inició hace ya una década. Hoy vamos a platicar de esto y para ello le presento a mis compañeros y amigos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Me da mucho gusto saludarlos y muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Ernesto Saldaña García. Saludos, Sinaloa y a todo México. Pues sí, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos, acusado, entre otras cosas, de brindarle protección al cártel de Sinaloa, un cártel de Sinaloa que siempre parece ser que sale a relucir entre lo que es el amaciato que hay entre políticos y narcotraficantes. Siempre sale a relucir este cártel de Sinaloa y parece ser que en todos los gobiernos tiene una presencia sumamente importante. Bueno, pues se dice que brindó protección a este cártel. Lo acusan también de traficar por ahí de 5 kilos de cocaína. Hay que acordarnos que García Luna fue secretario de Seguridad Pública del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 con el presidente Felipe Calderón. Su predecesor fue Eduardo Medina Mora, otro que acaba de abandonar la Suprema Corte de Justicia. También fue director de la Agencia Federal de Investigación, esto de 2002 a 2006, con el presidente también panista Vicente Fox Quesada. Hay que acordarnos que en estas fechas el que hoy está al frente de la seguridad a nivel nacional, Alfonso Durazo Montalvo, él estaba también en ese gobierno en donde pues el director de la Agencia Federal de Investigación era precisamente Genaro García Luna. Alfonso Durazo era el secretario particular de Vicente Fox Quesada. Él nació el 10 de julio de 1968, nacionalidad mexicana, educado por la Universidad Autónoma Metropolitana, pues allá en la UAM, ocupación ingeniero mecánico y pues por supuesto empleado público. Pero vemos que Genaro García Luna ha tenido pues los puestos más importantes en lo que tiene que ver
con la seguridad pública, con la recopilación de información, todo esto que plantean los gobiernos como la base para atacar o contrarrestar o lo que sea el crimen organizado. Vemos que pasó por todos lados, sobre todo en esta AFI, director de la Agencia Federal de Investigación, pero estuvo pues casi 10 años en el CISEN. Es decir, Genaro García Luna pues se la sabe de todas. En Estados Unidos ganó todo tipo de menciones, desde la DEA, el FBI, la CIA. Hoy lo detienen y parece ser que es la segunda parte del juicio del Chapo Guzmán, porque es en la misma corte, con el mismo juez. ¿Y qué es lo que viene, Alejandro? ¿Qué es lo que viene ahora que tienen a García Luna con toda esta información que vemos pudo haber recopilado y seguramente la recopiló? Yo creo que por lo pronto es la evidencia más reciente de que la narcopolítica en México está a todo lo que da, que ha sobrevivido sexenio tras sexenio y que todavía persiste, ¿no? Yo no sé qué elementos tenga el gobierno de Estados Unidos para enjuiciar a García Luna, Genaro García Luna, pero lo que se ha sabido es que tiene las declaraciones de los testigos protegidos como Vicente Zambada Niebla, el rey Zambada, hermanos de Ismael Zambada García, y también algunos testimonios de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Pero creo yo que no es tanto que García Luna les interese el gobierno de Donald Trump como el gran protector del narcotráfico, sino como el poseedor de muchísima información sobre los cárteles mexicanos y su relación con los gobiernos respectivos, ¿no? El de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto y el que está en curso. Creo que él tiene ese elemento valioso en sus manos para librarla, entre comillas, porque Estados Unidos te da siempre la opción de convertirte en testigo protegido y te da una serie de exenciones y de privilegios que obviamente que no se parece nada a la vida que lleva este personaje en Estados Unidos, pero sí le permitiría estar fuera de la cárcel y en una pequeña casita por ahí en un barrio de Los Ángeles, por ejemplo, y tener un subsidio gubernamental para vivir, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Yo creo que hay mucho de una implosión mediática en este tema, porque de pronto en la agenda, en el discurso del presidente López Obrador, aparece el tema del narcotráfico, de la narcopolítica, y como sin haberlo detenido en México y sin haber intervenido en México en su detención, hasta lo que se sabe hasta ahora, el presidente lo está capitalizando de una manera formidable, como el gran ejemplo de la cuarta transformación contra estos personajes asociados al narcotráfico y la política. Y en México no tiene absolutamente ninguna investigación, ninguna averiguación, ni nada. Que hasta lo van a pedir en extradición. O sea, se ha planteado que se va a pedir en extradición. ¿Cómo? ¿Por qué? La única manera por lo que México lo puede pedir en extradición es para que se traiga toda esa información que lleve y la revele aquí y no allá. Porque allá sí es letal, políticamente hablando, para el gobierno mexicano, y ya si la revela aquí, ahí queda, se tapa y queda a una carpeta de investigación local que nunca va a tener ninguna consecuencia. Sin embargo, también Donald Trump se le cae su estrategia de declarar narcotráfico, clasificarlo como terrorismo, y de pronto salen también, se sacan debajo de la manga del tío Sam a Genaro García Luna. Entonces todo esto pienso yo que es como una burbuja mediática que no va a llevar a ningún lado, pero que sí va a generar que Estados Unidos tenga información privilegiada de primer nivel sobre la narcopolítica mexicana. Porque estamos hablando como aquel personaje Calderoni, ¿no? Cuando igual se va a Estados Unidos, vive en Texas y desde allá les gritaba que no, ya me acordé de todos los que están metidos en el narco. De repente apareció muerto igual de aquel lado, no lo pudieron traer, habló con gente de Estados Unidos. En este caso vemos lo que dice Alejandro, a un personaje que rebosante de información y todo esto. México no lo entiende así o no lo quiere entender así,
y lo deja libre allá en Estados Unidos, pero Estados Unidos sí lo entiende como un personaje clave para poder tener dominio, no nada más de la información en el sentido del narcotráfico y sus redes, sino también del narcotráfico y la política, los políticos dentro del narcotráfico y todo esto que se genera tanto en México como en Estados Unidos de la economía esta del narcotráfico. Es decir, es un personaje clave para poder moldear estos tiempos políticos, Genaro García Luna. Yo lo veo como un acuerdo entre Estados Unidos y México para detener a Genaro García Luna, porque este personaje tiene muchísima información, tanto de la clase política como de la delincuencia organizada de este país. Incluso la empresarial, sí, ¿no? Porque pues ahí también... Indudablemente que hay un acuerdo, ya que entre Estados Unidos y México, pues los une hay una relación muy estrecha en materia de delincuencia organizada, ¿no? Operan desde México, pero consuman sus operaciones en Estados Unidos, y de Estados Unidos regresan a México con dólares, con armas, con municiones, como lo hemos dicho muchas veces. Genaro García Luna, claro que destacó en la vida pública y política de México por el cargo que desempeñó como secretario de Seguridad Pública Federal, habiendo pasado por la AFI, como responsable de la AFI. Y fue incluso considerado, la forman ellos, sí, ¿no? La forman ellos. Es que García Luna fue considerado el policía mejor capacitado de este país. Sería, perdón que te interrumpa, pero sería como Chuy Toño a nivel Sinaloa, el superpolicía de aquí de Sinaloa. Pero Chuy Toño se destacó por ser un policía operativo, de guerra. Pero Genaro García Luna fue el preparado en otros países, fue un intelectual que supo él administrar ese poder que se le dio en ese sexenio, y que pues tuvo buenas relaciones tanto con el gobierno como con la delincuencia, y le permitió salir impune en ese tiempo, salir de este país, y que se llevara la sorpresa de que pues dejó una huella, ¿no? Porque al haber sido él el líder de la seguridad en este país, pero al servicio de la clase política y al servicio de los narcotraficantes, pues lo hizo a él una persona muy importante. Pero el acuerdo que yo señalaba de Estados Unidos con México tiene que ver más que nada con la información política. Es la información política. Y yo creo que no es otra cosa más para que moldear la situación política de este país. Es el posicionamiento tanto de Estados Unidos con México en esta era de la Cuarta Transformación. Así lo veo yo. Se pusieron de acuerdo para ver cómo se va a desarrollar la Cuarta Transformación en México y qué va a pasar con aquellos que tuvieron el poder, qué va a pasar con Calderón, porque la información que tiene Genaro García Luna, claro que le afecta a Calderón y le puede afectar, ¿no? y a Peña Nieto. Entonces pues viene desde va a haber muchas sorpresas, y esas sorpresas van a impactar en las elecciones de 2021, y claro que también están buscando preparar el paquete de sorpresas para la elección del 2024. Todo esto, Ernesto, todo lo que pasa en relación a este tipo de eventos, aquí el Jueves Negro, vemos lo de Genaro García Luna, incluso lo de allá en Hidalgo, los muertos estos de la explosión aquí, todo eso lo agarra Andrés Manuel y todo su grupo y lo presentan como un gran triunfo de la Cuarta T. ¿Esto es una situación mediática de Andrés Manuel o realmente estamos viendo que sí están cambiando algunas cosas, quizás no todas, pero algunas cosas en relación adentro del país, pero más afuera del país, en lo que es Estados Unidos, que parece ser que están midiendo todo lo que están haciendo aquí y poniendo candados para que en un momento ellos puedan abrirlos cuando ellos quieran? Bueno, pues efectivamente deben de estar cambiando las cosas, porque si nosotros podemos saber que esta persona tuvo una medalla al valor por el Centro Nacional de Investigaciones en México, la Orden al Mérito del Gobierno de España, reconocimientos a arrestos de fugitivos políticos importantes de terroristas por el FBI, medalla a la insignia del Gobierno de Ecuador, distintivo de plata de la Interpol en Berlín. Estamos hablando de Genaro García Luna.
que aparte superpolicía. tuvo más medallas y reconocimientos por parte del FBI. Era el gran aliado de los gringos, se supone, en el combate al narcotráfico. ¿Qué está pasando? Bueno, si nosotros nos situáramos en el año 2001, principios del año 2001, cuando se fugó el Chapo Guzmán de edad del penal de Puente Grande, al parecer se reconfiguraron todas las, arreglos entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano. Recordemos que en ese tiempo había 4 cárteles muy importantes. El de Sinaloa, que lo fortalecieron con la salida del Chapo Guzmán. Estaba todavía el cártel de Juárez, de Amado Carrillo. El cártel de Tijuana, todavía en esa época era importante, de los Arellano Félix. Y el de Guadalajara, que lo había dejado el entonces en la cárcel Caro Quintero. Y bueno, empezaban a surgir. Te faltaba el del Golfo, pero de esos 4... Sí. Los 4 son sinaloenses, ¿no? Para allá voy. Y otros cárteles que estaban surgiendo, pero con gran fuerza. El del Golfo, que luego de ahí se desprendieron los Zetas, porque los Zetas eran el brazo armado del cártel del Golfo. Si tú no vas a las noticias del año 99, 2000 y 2001, no vas a ver noticias de los Zetas. Los Zetas empezaron a surgir en 2003, 2004, 2005. La familia michoacana, que ya empezaba con la Tuta, el de Jalisco Nueva Generación, el Milenio, los Pelones, Tepito, todos los demás cárteles que se fueron desprendiendo y surgiendo de descontentos internos. Entonces yo creo que la DEA o el gobierno de Estados Unidos empezó a ver, bueno, a mí me entra droga por aquí, me entra droga por acá, me entra droga por acá y acullá. Yo no puedo con tanto entrada de droga, yo necesito la droga, yo gobierno de Estados Unidos la necesito porque tengo 30 millones de drogadictos que si no les doy droga se van a convertir en asaltantes, en homicidas y se me va a venir un problema social gigantesco y solamente les calmo la ansiedad con la droga. Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo de acuerdo con un proveedor principal que yo vea que va a seriedad, que es el serio para mí, que yo lo alimente a él y le doy en la torre a los demás cárteles. Y esa fue la estrategia que siguieron. Y el gran operador de esa estrategia pues fueron los gobiernos panistas, los que ejecutaron esa estrategia, y el operador fue Genaro García Luna, Medina Mora, Macedo de la Concha, y todas estas personas. Y al parecer esos acuerdos se rompieron ahora con el Chapo Guzmán en la cárcel, y se está reconfigurando todo esto. Y tan se está reconfigurando que García Luna, ni modo que los gringos no supieran de dónde sacaba esas mansiones gigantescas que tiene todavía en Texas y en Miami, esas cuentas que debe de tener por todo el mundo, y al parecer ahora están apostando por otra reconfiguración. Porque lo pescaron allá, no aquí. Así es. Y ya una vez que lo pescaron allá, ahora sí salen de que sí había investigaciones aquí, que sí lo van a extraditar, que sí se van a separar los mandos ligados a él. Pero esas investigaciones que dicen, las acaban de dar a conocer, porque no hace que 2-3 meses García Luna fue señalado en Estados Unidos precisamente en la corte de que había estado participando con el cártel de Sinaloa, y él salió a decir eso es mentira, ¿no? Y nadie dijo absolutamente nada. Ahora el asunto principal está en los Estados Unidos. Así es. Allá lo pescaron, allá es donde está la reconfiguración, tanto y tanto que la revista Proceso, la periodista Anabel Hernández y otros demás periodistas desde el año 2008, 2009, 2010 lo señalaron públicamente con pruebas como el gran, operador del narcotráfico en México, y simplemente los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, y hasta ahorita Santiago Nieto Vasconcelos, del gobierno de Andrés Manuel, no habían tomado en cuenta esas declaraciones y esas pruebas que ellos tenían. Y eso, perdón, nada más para comentarlo a nivel nacional, y eso que dices es cierto, ¿no? Los periodistas de allá mencionaban eso, pero aquí en Sinaloa vivimos la guerra y supimos cuál fue el vientre del monstruo, ¿no? Que la guerra empezó con el cártel de Sinaloa, que se separan los Beltrán Leiva y esto, y luego le entra al gobierno a uno de los dos. Si tú te das cuenta, el gobierno de Fox y de Calderón y de Peña Nieto hasta la mitad del gobierno de Peña Nieto, todos los cárteles eran golpeados, menos el intocable era el cártel de Sinaloa, porque era el gran proveedor. Ahora, ¿cómo van a quedar las cosas? Todavía no lo sé, yo creo que es difícil ahorita predecirlo, pero de que se está tratando de negociar a altos niveles, no solamente del gobierno mexicano, sino del gobierno de Estados Unidos y de varios otros gobiernos a nivel internacional, para ver ahora quién se queda con el negocio de las drogas, esto está sucediendo. A ver, en este aspecto vemos el negocio de las drogas, ¿no? Pero también hay un negocio multimillonario, el negocio de la seguridad, o de brindar seguridad, y vemos que después de todo esto de la guerra de Calderón, pues
por todos lados empezaron a haber empresas que brindaban ese servicio, incluso el mismo Luis Cárdenas Palomino y García Luna empezaron a generar empresas en este aspecto. Hay toda una industria en lo que tiene que ver con la violencia, ¿no es así? De hecho, tú te explicas hasta qué tanto poder pudo haber tenido García Luna, que en un puesto que por lo general ni siquiera termina en un sexenio o un trienio, que es alguien encargado de seguridad, cómo duró tanto, o sea, dos sexenios, y no pudo entrar con Peña porque ya había problemas ahí, pero duró un tiempo en México como asesor de empresarios, asesor particular, entonces con su negocio de seguridad. Obviamente este señor, él hace la AFI y la destruye para fortalecer una Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional, tener control de 36,000 policías, y es obvio algo aquí. Él trabajó para el cártel de Sinaloa porque querían que nomás hubiera un solo cártel en México. Precisamente, ¿no? Lo que comentaba. Un solo cártel. Y obviamente esto lo conocían los gringos, ¿no? O sea, es de ilusos pensar que los gringos no sabían esto. Y que los mexicanos tampoco, claro. ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe. Ahora se va a Estados Unidos porque él se siente protegido, saber que trabajó también con los gringos, pero también algo que estamos perdiendo de vista es que se vino hace poco la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces yo veo a la captura de García Luna como un as bajo la manga de los gringos para presionar de alguna manera con la información que él tiene al gobierno de México o a ciertos personajes del gobierno de México. Y entonces ahí es donde entramos a lo que es también lo empresarial, ¿no? O sea, claro, la economía movida por todos lados por el crimen organizado, sea narcotráfico, sea político y narco. Claro. Durazo era el secretario particular de Fox, mientras este señor con Fox era el del CISEN. Por eso, o sea, ahí, y acaban de decir que quien haya estado con este amigo en alguna tiene que correr fruta, a Durazo, o sea, y él es el que lo está diciendo, ¿no? O sea, ni modo que Durazo diga que no sabía quién era García Luna, ¿no? Siendo el secretario particular de no, y habiendo estado 10 años en el CISEN, en García Luna. Lo que yo me pregunto, como todos nos deberíamos preguntar, ¿de qué ha servido de esta guerra? Los cárteles siguen ahí, incluso ahora está peor, porque está súper dividido, está fragmentado, hay un montón de cárteles ahora, y ahora parece que tenemos un cártel preferido, ¿no? Que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, y parece que el que está enfocado ahora en la madre es el de Sinaloa. A final de cuentas es un negocio, yo veo que es un negocio entre los dos países están moviendo sus piezas de ajedrez para cómo presionar a uno, vienen las campañas electorales en Estados Unidos, así es. Se acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio aquí con México, donde dicen que México dio las nalgas prácticamente, con ciertas letras chiquitas que no se vieron. Y todavía le siguen metiendo ahí otras cláusulas. Y pues yo lo veo como, a Estados Unidos no le interesa a Genaro García Luna, o sea, es una pieza en su ajedrez para presionar a México, ¿no? Así lo veo yo. ¿Y cuántos García Luna tendrá en el gobierno de Estados Unidos diciendo ahora porque nos hace, ahorita lo necesitamos para... A mí me preocupa lo que existen en los estados todavía. Así es, ¿no? así es. O sea, y que todavía se mueven como si nada, como el que te mencioné el otro día. Pues ¿no? Es que, o sea, cada estado se convirtió en un virreinato, el otro día lo estábamos comentando de esa manera. Alejandro, pues en todo esto vemos que la presencia del gobierno de Estados Unidos y toda esta idea que se tuvo de la guerra contra el narco, que no fue otra guerra que grupos del cártel de Sinaloa contra el cártel de Sinaloa y el gobierno federal queriendo exterminar a uno de estos dos grupos, y todo lo vimos cuando aquella persecución contra Arturo Beltrán Leiva, que fue una ejecución donde hasta le plantaron billetes y lo ridiculizaron por todas las formas, el Estado diciendo lo casamos de esa manera. Yo creo que no hay mejor, ahora sí que testimonio, pues ahora sí que la realidad, ¿no? Todas estas fotos, todo esto que pasó, y sobre todo aquí en Sinaloa, que lo vivimos en todos lados. Sí, yo insisto en que esto es un juego de títere, ¿no? Donde nosotros somos el títere y Estados Unidos es el titiritero, y nos está manipulando con tanta información como quiere y a la hora que quiere, el momento que quiere, luego va a salir con otro exactamente, ¿no?
Y qué casualidad que exactamente cuando se le desvanece a Donald Trump el tema del terrorismo asociado al narcotráfico, o cuando está por firmarse el nuevo Tratado de Libre Comercio, cuando se va Evo Morales de México. Bueno, eso como que es una trama que no está desarticulada un hecho de otro. Esa caja china que siempre se mueve. Sí, pero precisamente, ¿cuántos es buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos Genaro García Luna habrá en México? Y tú ahorita le acabas de dar la peor sentencia que puede recibir García Luna. Lo comparaste con Chuitoño. Yo creo que es el peor castigo que puede recibir. Porque igual, cuando tú entrabas a la oficina de Chuitoño aquí en Culiacán, tenía tapizado las paredes de reconocimientos de la DEA, el hijo pródigo de todas las agencias de Estados Unidos, tapizado. Y lo presumía y se paraba y daba una lección. Mira, aquí esto, a mí se me dieron por esto. Entonces, ¿quién los construye? Los construye el gobierno de Estados Unidos, aporta mucho para construirlo en esa mentalidad y para que hagan estas cosas y que declaren una guerra y que luego se sepa que la guerra de los 21.000 muertos era una guerra falsa y que eran para proteger a un cártel y fregarse a todos los demás. Y se está contando una historia construida por ellos a la medida de los intereses de ellos y nosotros nomás estamos escuchando. A mí me llama la atención que en esta historia no están mencionando a Ismael Zambada, por ejemplo, ¿no? El gran corruptor de García Luna fue Ismael Zambada. Cuando García Luna le preguntaban sobre el Mayo, decía que era un factor que al gobierno le convenía tenerlo así, tranquilo, porque era un narcotraficante que no se había metido a actividades colaterales como el secuestro, como la extorsión, todo eso, ¿no? Lo defendía mucho. Pero te digo, esta historia nos están contando conforme ellos quieren que la sepamos, pero cuánto no hay debajo que nos están ocultando. Conocemos una historia a nivel nacional y una historia a nivel local. Ahorita estaba diciendo, pues aquí a nivel local vemos a todos los que estuvieron en el gobierno de García Luna porque dicen, no, es que García Luna fue sobornado por el cártel de Sinaloa. Sí, y ¿quiénes estuvieron en la seguridad pública y quién era gobernador cuando García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa? Aquí en Sinaloa no va a pasar nada, o sea, nada más fue García. Es como de rebote, no existe Sinaloa, se lo llevan directito. Tenemos nuestro Genaro García. Claro. Mira, yo quiero recordar que en los 2 sexenios del gobierno panista hubo 2 accidentes aéreos que fueron señalados con muchas dudas sobre, como si fuera, lo señalaban como un complot. Así es. Fue el accidente aéreo donde perdió la vida aquel secretario de Gobernación, Muriño, y el otro accidente aéreo fue cuando perdió la vida un secretario de Seguridad Pública Federal, que fue anterior a García Luna, que fue Ramón Martín Huerta, ese secretario. Entonces, hay que recordar esto. Andrés Manuel López Obrador dice que desaparece el CISEN en materia de espionaje político, etcétera, pero yo no creo que hayan quemado la información que generó el CISEN desde su creación. Entonces, están utilizando la información del CISEN desaparecido para todas estas investigaciones. Y tiene que haber un intercambio de información de Estados Unidos y México para llegar a dar estos golpes espectaculares como los que están dando con García Luna. Y yo creo que ya los efectos en Sinaloa y los efectos en Jalisco y en otros estados, pues se van a dejar para cuando los necesiten, ¿no? Pero de que ahorita va a haber, no son importantes. Ahorita no son importantes okay. Porque están definiendo la política nacional tanto de Estados Unidos como de México, pero de que hay información de Sinaloa, la hay, pero la van a hacer efectiva cuando la necesite el gobierno. Porque todos estos personajes, ¿no? Se embonan en todo lo que está pasando, ¿no? O sea, que los gobernadores como Aguilar, como Maloba, sus secretarios de seguridad, los que presidieron la Procuraduría, todos ellos se embonan en todo lo que están diciendo los gringos y lo que dicen de Genaro García Luna, ¿no? Sí, como lo señalaba tú ahorita, que casi todos los caminos conducen al cártel de Sinaloa. O sea, eso es un... Aquí yo creo que lo que tiene que hacer, bueno, es el narcotráfico es un negocio, ¿verdad? Y de ahí ya vemos, estamos viendo... Un negocio y una economía a este país la sustenta, ¿eh? Sí. O sea, hay que... Y a este estado. Ya como nos están pintando, pues es un narcoestado. Estamos viviendo, digamos, el narco como un poder del estado. El punto aquí es que los gringos, y yo estoy de acuerdo aquí con Alejandro,
están moviendo sus fichas sin importarles qué sucede aquí en México. Eso es lo que creo yo. México, yo creo que tiene que tomar ventaja de esto. Los gringos están reconfigurando todo. Y a los mexicanos le dicen, ahí te va este torito, ahí te va este veneno, ahí te va esto, a ver cómo lo capeas. No me interesa, yo estoy moviendo mi juego para volver a tener droga, para volver a fortalecer este negocio, pero bajo otros esquemas. Antes del Chapo Guzmán había sido Amado Carrillo, el señor de los cielos, el principal proveedor, se muere en condiciones sospechosas. Perdón, ahorita que dijiste Amado Carrillo, también Gutiérrez Rebollo fue un personaje que fue juzgado aquí en México, pero no lo llamaron en Estados Unidos, no hubo ningún pedido de extradición. Porque eran otros acuerdos. Recuérdate que estaba Bill Clinton de presidente, entonces llega después George Bush y se reconfigura esto. Entonces, ¿qué es lo que puede obtener ante tal debilidad, ante tal desastre? El gobierno de Felipe Calderón era el que causó eso. El gobierno de Andrés Manuel puede tomar ventaja. La mayor debilidad puede ser la mejor fortaleza. Ya nos dimos cuenta que los presidentes estaban enterados. Había una narcopolítica de Estado. Vicente Fox sabía de las actividades de García Luna. Felipe Calderón, que quiere fundar un nuevo partido, yo no sé bajo qué esquema, estaba enterado de las operaciones de su principal asesor de seguridad nacional. Entonces, creo que México tiene una preciosa oportunidad para que el gobierno de Andrés Manuel se deslinde de todo este tipo de situaciones. Nosotros no debemos, nosotros no debemos de ser los perros falderos del gobierno. Pero nada más esto, en Estados Unidos tú lo dices y yo creo que yo también coincido con eso, tienen 30 millones de adictos y necesitan la droga para controlar esos 30 millones de adictos. Aquí dices, hay un momento importantísimo para que este gobierno le meta las manos al narco, pero la economía de este país no se sustenta en el narcotráfico. Nos vamos a quedar, allá necesitan. Tenemos otros ingresos. Tenemos el turismo, entonces, tenemos las remesas, tenemos la industria, tenemos el petróleo, que ahora supuestamente lo vamos a refinar. México no tiene por qué estar siempre agarrado de la economía del narcotráfico, porque esto va a llegar un momento en que se va a acabar. Mira, los gringos en el momento que quieran, Bernardino, van a dejar de agarrar a México como lo hicieron con Colombia. Ya no quiero que sea mi proveedor Colombia, me queda más cerca México y que se maten entre ellos. Al rato va a querer que sea China, que sea la India, que sea algún país de África. Pero entonces es Estados Unidos quien va a dar ese paso. La oportunidad que tiene México de deshacerse de estos acuerdos subterráneos que nos han mantenido a dependencia de la economía norteamericana. Si México quiere prosperar entre las naciones, sencillamente tiene que voltear a otros ámbitos. O sea, que el gobierno norteamericano no sea ni nuestro principal cliente ni nuestro principal proveedor, sino ver hacia el mundo e irnos poco a poco alejando de esto. Porque si no, la matazón aquí va a durar otros 50 años. Pues es lo mismo que el TEMEC, ¿no? Que el Tratado de Libre Comercio. En este aspecto, volvemos a lo mismo. La violencia genera un negocio increíble. También el narcotráfico y, por supuesto, ¿no? La política se ha nutrido de todos los dólares que hace el narcotráfico. ¿Tú cómo ves eso? ¿Se puede en un corto plazo quitarle eso a la política? No, en el corto plazo no. Y más ahorita que hay un nuevo problema que se llama fentanilo. Así es. ¿No? Entonces, este cártel de Sinaloa está siendo uno de los proveedores más efectivos de fentanilo para Estados Unidos. Una droga 50 veces más potente que la potente, heroína. Mortal, altamente adictiva, etcétera. Entonces, no lo veo yo en el corto plazo, la verdad. Entonces, y menos con una estrategia que es equivocada. Te lo digo porque el domingo pasado fuimos al Saus y yo no veo una justificación para invertir ahí más de 800 millones de pesos con necesidades. Yo creo que si había 150 soldados ahí se me hacen mucho, ¿no? Cuando fue originado para 3.500 soldados con todo y familias. Entonces, y aparte, el acceso al Saus, o sea, qué ilógico, un acceso lejos, solamente dos carriles. Difícil de llegar. O sea, que aparte que es difícil de llegar, es fácil de bloquear. Entonces, no le veo yo una lógica a esta estrategia de seguridad, haciendo lo que ya en 2 sexenios falló, ¿no? Teniendo militares en las calles y aparte divididos, ¿no? O sea, que entre los mismos del uniforme dicen, no, pues que ahora son guardias nacionales ellos. Pero si tú eras verde, olivo también,
Pero ahora son Guardia Nacional. O sea, ese divisionismo que veo no lo veo entonces a corto plazo. Y esa desunión. Esa desunión no la veo yo. Entonces que empiezan a dar resultados en un corto plazo. Estamos llegando al final, nos quedamos ya sin tiempo. Gracias por acompañarnos. Creo que en este tema todavía queda muchísimo, pero muchísimo que analizar. Estamos viendo que Estados Unidos es quien está poniendo ahora sí que el punto en la llaga y según como ellos lo vean, se va a ir desarrollando la vida política de este país y por supuesto también esta seguridad pública que tanto nos hace falta. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Hasta entonces. Hasta luego.